Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de clases de apoyo. Hoy toca aprender el producto escalar, ¿vale? Uno de los temas más importantes de las matemáticas en bachillerato, así que vamos a por ello, ¿vale? ¿Qué es el producto escalar? Bueno, pues evidentemente es un producto, ¿vale? De vectores que da como resultado un número. ¿Por qué? Porque en matemáticas, cuando hablamos de escalar, es lo mismo que decir número, ¿vale? Así que por el apellido podemos saber lo que da. Luego en segundo de bachillerato vais a ver el producto vectorial que sorprendentemente da un vector, ¿vale? Sabiendo eso, ¿cómo se calcula el producto escalar de dos vectores? ¿Vale? Pues esto es bastante sencillo. Como vais a ver, ¿cómo se calcula? Por cierto, lo voy a hacer en dos dimensiones, en vectores de dos dimensiones para que me valga tanto para primero de bachillerato como para segundo, ¿vale? Pero todo lo que aquí cuente, o casi todo, vale para los dos. Entonces, venga, vamos allá. ¿Cómo se calcula el producto escalar? Pues imaginad que yo tengo A, que sea el vector 1, 1, y B, que sea el vector 2, menos 1, ¿vale? Pues para calcular el producto escalar de A por B, que se representa mediante un puntito, ¿vale? Esto es 1, 1 por 2 menos 1. Lo que hacemos es multiplicar este por este, es decir, las x por las x, las y's por las y's, y sumarlo. Es decir, se me queda 1 por 2 más 1 por menos 1, de modo que, haciendo la cuenta, me daría 1 ese producto escalar, ¿vale? Esa es la forma en la que se calcula. ¿Qué pasa? Que luego en los libros de texto nos aparece otra fórmula, ¿verdad? ¿Cuál es? Es módulo de A por módulo de B, perdón, A por B es igual, ahora sí, módulo de A por módulo de B por el coseno de alfa, ¿vale? Es decir, calcular el producto escalar de esta manera es equivalente a hacer esto. ¿Qué pasa? Que para la forma de la derecha necesitamos conocer el ángulo que forman A y B, porque este alfa lo que representa es el ángulo que están formando los dos vectores que estamos multiplicando. Es decir, que si tuviéramos A por aquí y B por aquí, ese sería alfa, ¿vale? Por tanto, generalmente si tenemos los dos vectores, lo más rápido para calcular el producto escalar es multiplicarlos. Pero ¿qué pasa? Que el producto escalar, por tanto, gracias a esta fórmula, nos da una aplicación muy útil, que es ¿cuál? La de calcular el ángulo que forman dos vectores, ¿vale? Es decir, el producto escalar sirve para calcular el ángulo entre dos vectores. ¿Por qué? Porque lo podemos calcular de esta manera, y cuando tengamos los componentes de los vectores podemos despejar el coseno de alfa para calcular el ángulo. Es decir, que el coseno de alfa es lo mismo que el producto escalar de A por B dividido entre el módulo de A por el módulo de B. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginad, vamos a seguir con este ejemplo en el que teníamos los vectores 1, 1 y 2 menos 1 y vamos a calcular el ángulo que forman. Vale, nosotros sabemos que el coseno del ángulo que forman es el producto escalar de A por B dividido entre el módulo de A por el módulo de B. Por tanto, tenemos que coseno de alfa será igual a, por un lado, A por B, que lo acabamos de calcular hace nada, que era 1, ¿vale? Dividido entre el módulo de A por el módulo de B, que sería módulo de A, vamos a ponerlo aquí mejor, un poquito más abajo, sería arriba 1, acordaos, y aquí sería módulo de A, que sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y el módulo de B, 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Es decir, que el coseno de alfa nos daría 1 y aquí 4 más 1, 5, raíz de 2 y raíz de 5. Es decir, que el coseno del ángulo que forman es 1 entre raíz de 10. Ahora con la calculadora haríamos a arco cuyo coseno vale 1 entre raíz de 10 y tendríamos el ángulo, ¿vale? Y esto ya con la calculadora, ¿vale? Por tanto, una de las principales aplicaciones del producto escalar, como veis, es la de calcular el ángulo entre dos vectores. Pero es que además también nos va a permitir saber cuándo dos vectores son perpendiculares, es decir, forman 90 grados. ¿Por qué?
Vamos a ver. Imaginad que tenemos el vector C aquí y el vector D aquí. Estos dos vectores son perpendiculares sobre el dibujo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver el 1, 0 y el 0, 1. ¿Vale? ¿Qué pasa si los multiplicamos escalarmente? Es decir, si hacemos C por D. ¿Vale? Por tanto, vamos a hacer 1, 0 por 0, 1. 1 por 0, 0, más 0 por 1 es 0. Es decir, el producto escalar de dos vectores que son perpendiculares da 0. ¿Vale? ¿Por qué sucede eso? Mirad, ¿qué pasa si dos vectores son perpendiculares? Que el ángulo que forman es 90 grados, ¿verdad? Es decir, si C y D son perpendiculares, eso significa que el ángulo que están formando son 90 grados, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando aplicamos la fórmula del producto escalar? Mirad, pues se nos quedaría que C por D sería igual al módulo de C por el módulo de D, según la formulita. Uy, bueno, esto sería el módulo de C, ¿vale? Lo que pasa es que como soy zurdo, pues a veces arrastro el tal. A ver, módulo de C, ¿vale? Por el coseno del ángulo que forman, que sería el coseno de 90 grados, ¿verdad? Puesto que son perpendiculares. ¿Y qué pasa? Que el coseno de 90, ¿cuánto es? 0. Por tanto, C por D, esto vale 0, y por tanto, C por D, el producto escalar, vale 0. Por tanto, también el producto escalar nos permite saber cuando dos vectores son perpendiculares, porque si los multiplicamos y nos dan 0, ya sabemos que lo son. Otra aplicación muy interesante del producto escalar es calcular el módulo de un vector. Diréis, si es muy sencillo, porque si yo tengo el vector, por ejemplo, 1, 1, pues yo sé que su módulo es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Sí, es cierto, tenéis toda la razón. Lo que pasa es que a veces os pueden así buscar un ejercicio del que seguramente haré un vídeo en el que os pidan saber lo que os voy a contar a continuación. Mirad, si yo tengo este vector, ¿vale? Por cierto, esto daría raíz de 2, ¿verdad? Si yo tengo este vector y lo multiplico por sí mismo escalarmente, es decir, si hago A por A, ¿vale? Es como hacer módulo de A, ¿verdad? Por módulo de A por el coseno de alfa. Es decir, por el coseno que forma A consigo mismo. Es decir, yo tengo el vector A por aquí dibujado y de nuevo lo vuelvo a dibujar. ¿Qué ángulo forma? Pues 0 grados, ¿verdad? Es decir, alfa es igual a 0 grados. Por tanto, escalarmente, A por A es lo mismo que módulo de A por módulo de A al cuadrado. Y el coseno de 0, que es 1. Así que ni lo pongo. Por tanto, como si os dais cuenta, cuando yo multiplico por sí mismo un vector de manera escalar, lo que me da es el módulo al cuadrado. Vamos a verlo. Teníamos A, ¿verdad? Que era 1, 1. Por tanto, si yo lo multiplico por sí mismo, esto me da 2. Y como veis, es el módulo de A elevado al cuadrado. Porque el módulo de A era raíz de 2. Si lo elevo al cuadrado, me da 2. Como os decía, otras aplicaciones del producto escalar es calcular proyecciones. ¿Por qué? Vamos a ver. Calcular proyecciones. Mirad, nosotros tenemos el vector A por aquí, ¿verdad? Y tenemos el vector B por aquí. ¿Cuál es la proyección de A sobre B? Esta, ¿verdad? Este vector. ¿Vale? Y ese vector lo podemos calcular de manera bastante rápida gracias al producto escalar. Vamos a pensar un poco. A este vector le vamos a llamar C. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcular cuánto mide, ¿vale? Luego nos preocuparemos de obtener el vector, pero de momento vamos a ver cuál es su módulo, es decir, lo que mide este vector. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues mirad, estamos de acuerdo que ese es el ángulo que forman A y B, ¿verdad? Es decir, A y B forman el ángulo alfa. ¿Qué pasa? Que además nosotros sabemos que aquí se está formando un ángulo recto porque lo estamos proyectando, estamos calculando su sombra, ¿vale? De modo que podemos aprovecharnos de las propiedades de los cosenos para calcular el coseno de este ángulo, ¿verdad? Es decir, el coseno de alfa, según trigonometría, es cateto adyacente, es decir, lo que vale el módulo de C, es decir, el módulo de C,
dividido entre la hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa, que es A. Por tanto, lo que vale C, lo que mide C, por así decirlo, es el módulo de A por el coseno de alfa. ¿Vale? ¿Qué sucede? Mira, vamos a ponerle aquí numeritos, ¿no? 1, 1 y este 3, 4. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros no sabemos calcular el coseno de alfa todavía, pero acabamos de descubrir el producto escalar. Y nosotros, según el producto escalar, sabemos que coseno de alfa es el coseno de este ángulo, que es el ángulo que forman A y B, será A por B dividido entre el módulo de A por el módulo de B. ¿Verdad? Así que si juntamos todo esto, se nos queda, vamos a ponerlo por aquí, que el módulo de C, es decir, lo que mide la proyección, será módulo de A por el coseno de alfa, que el coseno de alfa es ese. Es decir, A con A se va y lo que mide C será A por B dividido entre el módulo de B. Que ahora ya lo podemos calcular. El producto escalar de A por B será 3 por 1, 3 más 4, 7 entre el módulo de B, es decir, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz cuadrada de 25, es decir, 7 quintos. ¿De acuerdo? Ahora, importante, ya sabemos lo que mide C, es decir, lo que mide la proyección. ¿Cómo calculamos el vector proyección? Es decir, este vector, porque de momento solo tenemos su módulo. Vale, bien, nosotros sabemos, ¿vale?, que el vector C sigue la dirección de B. Entonces, cuando nosotros tenemos que usar la dirección de un vector, solo su dirección, lo que hacemos es calcular una cosa que se llama el vector unitario, ¿vale? El vector unitario de B, ¿vale?, es aquel que tiene la dirección de B, pero tiene módulo 1, ¿vale? Es decir, el vector unitario de B, que es el que marca esta dirección y que tiene módulo 1, es decir, este sería el unitario de B, que tiene módulo 1, ¿vale?, será 1 entre el módulo de B por el vector B, ¿de acuerdo? Ese es el que marca la dirección, que es la misma. Esta dirección es la dirección de C y la dirección de B. Entonces, ¿cuál es el módulo de B? Pues lo acabamos de calcular, era 5, ¿verdad? Así que será 1/5 por el vector B, que era 3, 4. Y esta es esta dirección. Ahora, ¿qué pasa? Que C es este vector. Por tanto, ¿por cuánto tenemos que multiplicar al vector unitario para llegar hasta C? Pues por el módulo de C. Puesto que este tiene módulo 1, si lo multiplicamos por el módulo que necesitamos, llegaremos hasta este otro vector, hasta el vector C. Por tanto, el vector C será el módulo de C por el unitario de B. Es decir, el módulo de C, que lo acabamos de calcular gracias al producto escalar, por el unitario de B. ¿De acuerdo? Importante eso del vector unitario, ¿vale? Cuando necesitamos únicamente la dirección para luego calcular vectores que sean proporcionales a él. En este caso tenemos aquí el unitario, lo vuelvo a repetir porque es un concepto que se os va a ir, ¿vale? Tenemos la dirección de B, sabemos que C va en su misma dirección y por tanto, como solo necesitamos la dirección de B, calculamos su unitario. Y a ese unitario ya lo multiplicamos por C, por el módulo de C, para calcular el vector C. Si os dais cuenta, al unitario de B, si lo multiplicamos por el módulo de B, que era 5, si a este vector unitario lo multiplicamos por 5, obtenemos el vector B, ¿vale? Entonces, estas son las principales aplicaciones del producto escalar, ¿vale? Calcular ángulos, comprobar si dos vectores son perpendiculares y calcular proyecciones, además de poder calcular el módulo de un vector de una manera un poco más diferente, ¿vale?, de lo de siempre, de raíz cuadrada de las componentes, de la suma de las componentes al cuadrado. Así que nada, repasad bien todas estas propiedades y aplicaciones del producto escalar, espero que os hayan servido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.